Mis amados, este mensaje que quería compartir hoy con la iglesia me fue dado en el domingo pasado, aún estando en el templo. En el momento que se ministraba la Santa Cena, yo me sentí abrazado por el Espíritu Santo. En el momento que se ministraba la canción en la cruz, habla de amor, la imagen que venía, y yo me quebranté y lloré, porque me sentí abrazado, me sentí amado, me sentí observado, pero una observación diferente, una observación, lo cual, Señor, gracias, porque sé que me estás mirando. Gracias porque sentí el abrazo, sentí acogido, sentí protegido. Y en aquel momento el Señor me ministraba diciendo, eso es lo que estás sintiendo, la iglesia lo tiene que saber. Entonces no fue muy difícil para mí preparar ese mensaje porque los mensajes uno experimenta y los comparte. Más de una oportunidad yo siempre dije que quería ser en el Señor un cristiano esponja. Uno absorbe y echa en otro lado. Y que bendito Dios, le agradezco infinitamente por ese abrazo que sentí en aquel lugar. Y la mirada y esa imagen que me venía justo fue de aquel hombre que cargó la cruz con Cristo, el Simón de Cirene. Que en aquel momento él no se sintió acusado, porque está bueno, y yo cuando miré esa película hace muchísimos años, La Pasión de Cristo, yo veo que él viene con su familia, ¿no?, que venía a celebrar la Pascua, y el soldado romano le elige a él. Entonces en aquel momento de la película él dice al hijo, quédate acá. Pero él se excusa delante de la gente diciendo, yo no soy pecador, yo no tengo nada que ver con este hombre. Y yo me hacía la pregunta, ¿yo tengo que ver con este hombre? ¿Yo tengo que ver con esa cruz? ¿Yo tengo que ver con ese pecado? Muchísimo tenemos que ver. Muchísimo tenemos que ver. Pero antes de hablar de él, me gustaría hablar del tema que yo intitulé ese mensaje, más que una mirada. Más que apenas una observación. Fue la mirada. Y toda vez que Jesús miraba a alguien, cambiaba su vida. Y espero que en este momento el Señor esté mirando en este momento y cambie lo que tenga que ser cambiado. Y yo pido a los hermanos que abrieran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 27. Yo tengo acá por título el llamamiento de Leví. ¿Todos conocen a Leví? ¿O lo conocemos por Mateo? Dice acá en el 27, después de esto salió y vio a un cobrador de impuestos, llamado Leví, sentado en la mesa de impuestos, le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y comenzó a seguirle. En otra versión, la NBI dice que Jesús lo miró. Y simplemente le dijo, sígueme. La mirada de Jesús fue una mirada penetrante. No le predicó el evangelio, simplemente lo miró. Y simplemente con una mirada, cuando nadie lo veía, Jesús lo llama. Y sus discípulos, ¿cómo lo hizo? Habrá pensado. Simplemente lo miró y dice, sígueme. ¿Cómo iba a dejar su zona de confort, sus ganancias? Todos hemos sabido que cuando los cobradores de impuestos, lo que representaba en la nación, eran fraudulentos, eran aquellos que ganaban ganancias por encima de lo que tendría que pagar el impuesto.
Pero Jesús los llama, sígueme. Y dice el relato bíblico que Leví, dice en el 29, y Leví hizo un gran banquete en su casa. Y había un gran número de cobradores de impuestos y otros estaba a la mesa con ellos. Pero los fariseos y escribas que eran de su partido comenzaron a refunfuñar ante los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con cobradores de impuestos, con pecadores? Y Jesús les respondió diciéndoles: no necesitan médico los sanos, sino los que están mal. A eso vino Cristo. Con una mirada tuvo la oportunidad de predicar. Y Él no vino para los sanos, hermanos. Muchas veces hemos hablado que, fulano es tan bueno, solo falta ser cristiano. ¿Cuántas veces hemos hablado eso? Tengo un amigo que es buenísimo, le falta ser cristiano, pero tiene toda la... No, Él vino por esto también. Aquello que para la sociedad era lo más bajo. Para su pueblo, los judíos, era la clase más baja, porque para ellos estaban traicionando su propio pueblo, recaudando impuestos para los romanos. Pero sin embargo, aquel hombre, después de un llamado, hizo un banquete para el Señor. Y que nosotros en esta mañana podemos hacer un banquete para el Señor, a pesar de nosotros mismos. Muchas veces pensamos que la mirada del Señor está hacia nosotros. Yo soy como un cobrador de impuestos. Yo no sirvo para nada. Yo soy apenas un... Pero Él nos vio cuando nadie nos ve. Él nos ve cuando muchas veces nosotros, Señor, solo tengo mi corazón. Es lo que Él quiere. Dame tu corazón. Y que nosotros en esta mañana, hermanos, ese sea apenas uno de los personajes que vamos a hablar. Pero que quería que supieran que Él te ve. Él te ve y te mira. Para la sociedad, para los discípulos que estaban con Jesús, esto no sirve para nada. Y hoy no tendríamos el Evangelio de Mateo si no fuera por esa mirada. Que no solamente quedó con eso, sino que empezó a escribir los relatos. Y empezó a escribir. No se quedó con la información. Muchas veces quedamos con la información. Sabemos de la Biblia, pero no perdió tiempo como se ministró en la mañana. Escribió, estuvo con Él y escribió y escribió. Él te ve, hermanos. Vos sos la niña de los ojos de Cristo. Una mirada fija puede cambiar nuestras vidas. Sí, Señor. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Sí, Señor. Cuando nadie me ama, Sí, Padre. me viste a mí. Sí, Señor. Cuando nadie me vio, me Más amaste a a mí. mí. Tú nos amaste, Señor. Cuando nadie me ama, Y tú diste un nombre. y me dice nombre. Él cambió la vida de Leví. Yo soy tu niña, Pasó a llamar Mateo. la niña de tus ojos, porque me amaste. Sí, Señor. Sí, Padre. Y lo mismo quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere cambiar nuestro destino. Quiere cambiar nuestras vidas, que muchas veces pensamos que estamos bien. Yo voy a la iglesia. Yo soy un cristiano. En el cielo no vamos a tener títulos. Dios quiere vidas consagradas. Dios quiere vidas santificadas. Porque quien justifica, muchas veces nos justificamos ante Dios, pero quien nos justifica es Él. Y hubo otro personaje que todos conocemos, que está más adelante, Lucas, capítulo 22. Y el episodio también muy conocido, cuando Pedro nega a Jesús.
Y lo más intrigante en esa historia es que Jesús le había dicho que lo iba a negar. Dice la Biblia que le dice a los discípulos, Pedro, pero se dirige a Pedro. Mira que Satanás le pide para sanarlos. Él lo está pidiendo. Acá vemos la autoridad de Cristo. Pide. ¿Y cuál fue la actitud de Pedro en aquel momento? No, Señor. Contigo no voy solamente a la cárcel, sino hasta mismo a la muerte. Le dijo el Señor. No pasaron 5 días, 6 días. Hoy mismo, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y vemos en el relato, en el versículo 56, que cuando muchas veces hablamos de la mirada, pero también el mundo nos mira, dice en el 56, pero una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó. Muchacha, no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como 1 hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé lo que me está hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Dice 61. Y el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. El mundo nos mira. El mundo nos acusa. Pero espero que nos acuse, hermanos, por tener el olor a Cristo. Espero que nos acuse para decir, este anda con Jesús. Este hombre anda y tiene la vida de Jesús. Por eso sí quiero ser acusado. Pero decía que lo negaría. Y dice el relato que el Señor lo mira directamente a Pedro. Y él se acordó de que el Señor le había dicho. Mis amados, todo arrepentimiento empiece con un recuerdo. Vemos la vida en el capítulo 15, verso 17 del hijo pródigo. Se acordó, opa, en la casa de mi padre, los siervos de mi padre comen mejor de lo que estoy comiendo ahora. Y se arrepiente y vuelve a la casa de su padre. ¿Qué recuerdo tenemos en nuestras mentes? ¿Qué me hizo de repente perder la visión de lo que es la vida cristiana? ¿Qué me hizo ver que estoy haciendo las cosas mal? En Apocalipsis 2:5 dice que recuerde dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. Volvemos al primer amor, amados. Volvamos. Porque Pedro, lo que primero que dice acá en el relato es que él se acordó de las palabras de Cristo. Y si en algún momento, amados, si nosotros hemos olvidado algo de la palabra de Cristo, volvamos a la Escritura. Porque ella sí es la que nos va a dar a conocer a aquel que nos llamó, a aquel que nos miró. Sí, Señor Jesús. Coronada con espinas fue tu frente. Oh, Señor, tú sabías, Señor. Tu mundo indiferente. Oh, Y Santo. aún así tú nos amaste y resucitaste. Reinas para siempre. Oh, Señor. Solo Solo 3 días.
fueron suficientes. fueron suficientes Oh Santo, para vencer con tu amor la muerte. Solo 3 días hicieron falta solo 3 días. para dejar en la cruz mi falta y darme vida. Oh Santo, Que Santo. hoy traigo rendida ante ti. Gloria a ti, Jesús. No necesito más, tu gracia es suficiente. Gloria a ti, Jesús. Te adoraré por siempre. En aquel momento, sí, Jesús. No necesito más, tu gracia es suficiente. Te adoraremos, Señor. Te adoraré por siempre. Oh Señor, en aquel momento, Pedro se acordó de las palabras de Cristo. Y él dice la Biblia que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Pasó un tiempo. Y ese mismo Jesús, cuando tiene un mano a mano con Pedro, le hace la pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro contesta: Señor, tú sabes todas las cosas. Y él le vuelve a preguntar: Pedro, ¿tú me amas? Yo no me imagino Jesús diciéndole, mirando al costado. Aquella misma mirada que tuvo Jesús en el momento que estaba siendo enjuiciado, en aquel juicio, fue la misma mirada que estaba teniendo mano a mano con Pedro. Y le pregunta nuevamente: Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. Que a pesar de que yo te he negado, tú me sigues amando. Y que tú tienes un propósito para mi vida. Así, hermano, como tiene para tu vida. Así como tiene para mi vida. Esa gracia. Como dice Efesios 2, nosotros estábamos en delitos y pecados, pero Él nos dio su gracia. Por eso Él llama a Pedro: vení, Pedro, tú me amas. No fue una mirada de condenación, solo Pedro sabía el alcance que tenía aquella mirada en primera instancia. Solo Pedro sabía dónde podía llegar aquella mirada. Pero Dios cada vez en nuestras vidas, hermano, establece un propósito. Y muchas veces un proceso. Para que después tenga mano a mano con cada uno de nosotros y decir: Estefan, ¿tú me amas? Dios nos ama. Es un Dios de amor. No es que Él tiene amor, es un Dios de amor. Y a pesar de los pesares, a pesar de nosotros mismos, Él nos sigue amando, así como amó a Pedro. Y lo primero que le dice: apacenta mis ovejas. No le condenó, nunca más no le dijo: Pedro, ¿te acordás que yo te dije que me ibas a negar? La mirada no fue una mirada de condenación, fue una mirada de confirmación de que Él es Dios, que tiene todas cosas bajo su control. Y el otro personaje, amado, que quería hablar es justamente del que hablamos al principio, es Simón de Cirene. Yo no creo en las casualidades. Yo no creo que por acaso un soldado romano eligió a uno que pasaba por allí con su familia. Fue un llamado con propósito. Y ese hombre, que vemos ahí, una página más adelante, en el capítulo 23, dice en el 23-26, cuando se lo llevaban a Jesús, echaron mano a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Mire, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles
que nunca dieron luz ni amamentaron. Miradas de amor. Mientras que el soldado le decía a Simón de Cirene tener que cargar la cruz porque los golpes que había sufrido Jesús era tan fuerte que no podía caminar más. Y el enemigo tenía que cumplir su propósito. Yo miraba la mirada de Jesús, no pudiendo ni cargar la cruz. Miran las mujeres llorando. ¿Qué tenía que hacer él? Nada. Hey, el pobrecito acá soy yo. No lloren por mí. No lloren por mí. Porque el propio Jesús antes ya había llorado por el propio Jerusalén. Amados, y este Simón de Cirene, yo me imagino, por eso quiero hablar de él, escuchando eso, que un hombre que supuestamente pecador, que estaba llevando el peor castigo que podía llevar una persona, que era ser crucificado, le diga a mujeres que andaban ahí a la vuelta, no lloren por mí. No dice el relato acá de los otros dos que también llevaban la misma cruz. Hablaba de ese Jesús. No lloren por mí. Y al llegando al lugar de Calvario, el momento de ser crucificado, por eso yo, en el momento que he sido ministrado por el Espíritu Santo allí, yo miraba esa imagen. Esa fue la imagen que vi. No lloren por mí. Una mirada de amor hacia las mujeres y aquel hombre cargando la cruz, viendo a un hombre todo ensangrentado, todo machucado, diciendo que ama. No lloren por mí. Lloren por ustedes mismos, por sus hijos. Amor. Miradas de amor. Y ese es el Dios que yo creo. Muchas veces tenemos una imagen distorsionada de Dios. Ayer hablaba con Ramón y me decía que muchas veces uno tiene solo que uno es siervo, uno es servidor de Cristo. Muchas veces nos olvidamos que somos hijos. Y es el papá que me ama. Es el papá que nos ama. Y entonces cuando llegan a aquel lugar, por eso quería ver qué propósito tenía Dios con Simón de Cirene. Porque cuando abrí en Romanos 16, versículo 13, en las salutaciones, terminando el capítulo, habla de un Rufo. Porque solo Marcos lo describe, un tal Rufo, porque dice que era papá de Rufo y Alejandro. ¿Por qué Marcos tomaría el tiempo para escribir que era papá de Alejandro y de Rufo? Porque para los lectores de aquella época era gente conocida. ¿Y cómo se hizo conocer? Por testimonio de su padre. Yo cargué la cruz de Cristo. Ese Cristo que después de ese instante yo me quedé allí y un soldado clavándole en un costado le dijo, verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Hijos, aquel hombre que cargué la cruz era inocente y es más, era Dios. El propósito de la vida de aquel hombre cambió la vida de él y de su familia. Porque Marcos lo nombra porque era uno de los discípulos. Y si uno lee ahí en el capítulo 16, verso 13, dice Rufo, distinguido siervo del Señor. Y llevó la cruz, hermanos, con un propósito. No fue casualidades, fue causalidad. Dejó un legado. Su familia sirvió a un Cristo que no estaba muerto. Ese es Simón de Cirene. ¿Por qué hablaba de Simón de Cirene? Por eso es, porque dejó un legado. Que nosotros podemos dejar legados, hermanos. Pues yo buscaba, ¿por qué habla ahí Marcos que papá de Alejandro y de Rufo? Y busqué en el diccionario Rufo, Alejandro. Mira, ¿por qué está allá en Romanos capítulo 16? Y él mismo escribe ahí, distinguido siervo del Señor. ¿Distinguido por qué?
por las credenciales de su padre, porque cargó la cruz de Cristo. Amado Jesús. Crea, nosotros adoramos a un Dios vivo. Crea que Dios nos está diciendo hoy que tenemos que dejar un legado. Rey Salvador, Tú eres nuestro Salvador. me diste vida, Gracias, Padre. me diste amor. Me amó a mí, amó a su familia. Tu sangre, el precio pagó. No fue en vano. La fuente de vida a mi vida llegó. Aleluya. ¿Cómo fue? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, Sí, Señor. me viste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? En aquel lugar, la cruz. Habla de amor, Oh, Señor. de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre enmarcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Y esa salvación es para todos aquellos que en Él creen. Dios nos ama. Y llegando en el Calvario, más amor entregaba. Llegando en el Calvario, donde había 3 cruces. Pero la del medio era diferente. Esa cruz que estaba en el centro era diferente de las otras que estaban en sus costados. Porque los que estaban en sus costados sabían por qué estaban allí. Pero el que estaba en el centro también sabía por qué estaba allí. Ellos estaban por sus delitos y pecados. Pero Él estaba allí por mí y por ti. En el proceso de la crucifixión hubo un cambio de vida. En el proceso de la crucifixión hubo un cambio de destino. En el proceso de la crucifixión hubo un destino antagónico que estaba destinado a bajar, que subió. Había un hombre que estaba al lado de Jesús que decía, 39. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal los reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufre la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, no lo ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas tu reino. Ahí viene la promesa, amado. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Eso tipifica, amados, el mundo de hoy. Jesús muchas veces dijo, algunos serán tomados y otros serán dejados. Hoy aquí somos todos que hemos sido tomados, hemos sido comprados por la sangre preciosa. Pero yo quiero ir más allá de solamente de ese hecho. Pero dice el relato de la Biblia que en otros, ¿no?, de los evangelios sinópticos, que dice que al pie de la cruz estaban los soldados, estaban los fariseos, saduceos, estaban los soldados romanos.
estaba la madre con la tía, que dice que estaba la hermana de Jesús. Había mucha gente observándolo. Y yo me imagino la escena, Jesús mirando todo eso. Es una frase que él dice que eso es amor para dar y vender, como dice por ahí. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay que perdonar. Lo estaba diciéndole de todo, le habían hecho de todo. Sin embargo, ese amor que inundó aquel lugar, dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando llegando para ese proceso de crucifixión, mira a un costado, uno le decía de todo, si tú eres el Cristo, bájate, sálvanos, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Y uno les reprende al otro y dice, ¿no tenés temor de Dios? No temes, porque nosotros sabemos por qué estamos acá, pero él es inocente. Jesús, acuérdate de mí cuando venga tu reino. ¿Cómo sabía aquel hombre que venía al reino de Cristo? En una mirada de amor se conectó con el paraíso. Y Jesús simplemente le confirma lo que el Espíritu Santo le había ministrado a aquel hombre. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso que tú viste. Amados, amor. No hay amor más grande que este. Entonces la pregunta que quiero hacer en esta mañana, llevando para el capítulo de Leví, que Dios cambió su nombre, que miramos en la elección de los apóstoles, ya aparece como Mateo. ¿Estaremos dispuestos a dejar todo, a dejar nuestra zona de confort como dejó Leví, para que cambie nuestro nombre a Mateo y vivir una vida plena? ¿Que podemos dar un banquete delante de Jesús? Llevando para la vida de Pedro, estamos dispuestos a pasar el proceso, porque dice Pedro que lloró amargamente, pero después tuvo un encuentro con Cristo donde Cristo le da un mandato: apacenta mis ovejas. ¿Estamos dispuestos a pasar el proceso? Llevando para la vida de Simón de Cirene, ¿estamos dispuestos a llevar ese legado a nuestra familia? Que muchas veces vamos a llevar una cruz pesada, pero es una cruz con propósito, hermano. Es una cruz con propósito, para que dejemos un legado a nuestros hijos, a generaciones. Dios quiere cambiar nuestra generación, pero empieza hoy y acá. Estamos dispuestos a ser llevados a la misma cruz de Cristo, pero a arrepentirnos. Como dije hoy en principio, empieza con un recuerdo de dónde hemos caído muchas veces. ¿Dónde dejé la fe que yo tenía a un principio? ¿Dónde dejé que sea un piloto automático venir a la iglesia el domingo? Que el Señor nos cambie el chip. Como aquel hombre en un proceso de crucifixión cambió su chip. Señor, yo vi el paraíso porque te miré. En ningún momento condenaste a los que estaban ahí abajo. Señor, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Que podamos acordarnos del reino de Cristo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Que domingo vivimos una atmósfera de Dios, vivimos una espiritualidad, pero que podamos ser santos delante de Él. Como Dios, lo primero que dice, no, mira qué bien, vos escuchaste, o viste lo que dije, perdona lo que sabe lo que hace. Jesús no se excusó, simplemente confirmó lo que Él había visto. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por un momento vamos a cargar una cruz, como cargó Simón de Cirene. Muchas veces vamos ya a estar en la cruz, como estuvo ese pecador. La cruz del mundo. En nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en la sociedad que vivimos, que cada vez lo que es bien está mal, lo que es malo es bueno. Pero hoy mismo estaremos con Él en el paraíso. Que esa promesa nunca deje de sonar en nuestros oídos, hermanos. Dice la Biblia en Hebreo 12, dice, mirando el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Siempre, 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 siempre y siempre.
Porque es un Dios que no da amor. Él es amor. Y ese amor que cuando el Señor me ministró en la Santa Cena pasada, yo no puedo dejar de compartir. Porque Él nos ama a cada uno de nosotros. Mirémoslos, pero una mirada con amor, no solo a Él, sino al que tengo al lado. Mira el amado que tiene, el más lindo que tenga a tu lado. No mire para el otro lado, ahí va, miralo a Él o a ella. Es así que Cristo nos mira, con amor. Que podemos dar amor a ese mundo que falta amor. Que la palabra cristiano es ser ejemplos de Cristo. Y que podamos ser ejemplos de Cristo, amados. En el nombre de Jesús. En aquella cruz Nos salvó. me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra. Ponete de pie en tu lugar. Señor. Cántale a Él. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor, Señor, tu amor, Señor. Mi alma cantará, aleluya, Honra y gloria. y honra Todo sea dado a ti, Señor. Señor. Rendimos ante ti, Señor. Gloria y honra. Nos rendimos ante ti, Señor, en esta mañana. Señor, Señor, amor, gloria y ese amor, Padre. honra a ti. Ese amor incondicional, Señor. Esa mirada que transforma. Esa mirada, Señor, que cambia vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos cambies, Señor, lo que tenga que ser cambiado. Que tú moldees nuestras vidas, Señor, segundo a tu forma, Señor. Quitamos nuestro control, Señor. Te lo dejamos a ti, Señor. Porque cuando tú nos miras, Señor, tú nos cambias. Porque cuando tú nos miras, Señor, una mirada con propósito. Muchas veces no vamos a entender, Jesús, tu mover. Pero ¿quién somos nosotros para entenderte, Señor? Simplemente, Señor, nos sometemos a tu Espíritu. Simplemente, Señor, nos sometemos, Señor, a tu mover. Mi alma canta. Mi alma cantará, Aleluya. aleluya. Gloria, gloria, gloria sea dada a ti, Señor. Gloria y honra a Gracias, ti, Señor, porque tú nos amaste. Señor. En aquella cruz, En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. mi alma canta a ti, Señor. Mi alma cantará, aleluya. Gloria, gloria sea dada a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria Sí, y Señor. honra a ti, Señor. Y en ese momento, si capaz que a 30 minutos atrás, tú te pensabas, el Señor no me mira, el Señor no me ve, he pasado muchísimas cosas, Señor, tú no me ves. ¿No ves, Señor, lo que estoy pasando? ¿No ves, Señor, la necesidad que estoy pasando? ¿No ves, Señor, la dificultad que estoy pasando? Hoy el Señor te dice, yo te vi cuando nadie te vio. Él sabe, Señor, Él sabe, Señor, todas nuestras necesidades, todos nuestros anhelos. Él conoce lo más profundo de nuestro ser. Dice los salmos, examíname, Señor. Y Él nos examina todos los días. Y Él te dice, yo te he visto. Pero esa tribulación es momentánea. Esa dificultad es momentánea. Ese dolor es momentáneo. Porque esos personajes, amados, que hemos hablado hoy, a cada uno de ellos cambió sus vidas. No solamente ayudó, ojo, no ayudó, cambió
sus vidas. Pedro podía ser uno que podía seguir el mismo camino de Judas, pero pasó a ser un líder de la iglesia. Leví podía seguir cobrando impuestos hasta ir en el infierno, pero pasó a ser llamado apóstol de Cristo. Simón de Cirene podía volver a África, pero él y su familia fue salva y sirvió al Señor. Aquel hombre en el último momento podía ir al infierno, pero reconoció que a su lado estaba Dios. Y en aquel mismo momento, antes que todo, antes que muchas veces, muchos que los apóstoles, llegó el paraíso primero. Entonces, amados, un Dios que nosotros creemos es un Dios que ayuda, un Dios que cambia, un Dios que transforma. En ese Dios que nosotros creemos, un Dios vivo, porque la esencia del cristianismo es que nosotros servimos a un Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. Amados, hoy tenemos que hacer de cuenta que los pastores no están, pero están entre nosotros. Que en esa semana podemos reflexionar sobre eso. ¿Por qué no servimos simplemente a una religión? Que no estamos aquí porque tenemos que congregarnos, no, estamos aquí por amor. Porque dice la Biblia en Juan 3:16 que Él de tal manera nos amó, que ha entregado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si en ningún momento pasó una sombra de duda, de que Dios me mira, que Dios me ama, Dios te ha hablado hoy, y me ha hablado a mí, que Él nos ama, incondicionalmente, a pesar de nosotros mismos. Amén. Amado Señor, te entregamos a ti esta reunión, ese culto que hemos rendido a ti, Señor. Que al despedirnos, Señor, que tu voz nos siga hablando, que tu presencia nos sigue con nosotros. Que en este domingo, Señor, que está empezando esta semana, podamos demostrar, Señor, ese amor que tú has tenido para con nosotros, al mundo que aún no te conoce. Dice el único gran mandamiento o el mandamiento que tú nos das, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Danos, Señor, el valor. Danos, Señor, la osadía para hablar de ti. No de una religión, no un Dios que solamente está en la Biblia, sino un Dios vivo que nos quiere llevar a ese mismísimo paraíso. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.